¿Te interesa conocer todo sobre los suplementos intraentreno? Soy Xavier Ramiro de la Piscina, profesor de AudioFit, licenciado en bioquímica y dietista, y en este vídeo voy a enseñarte todo lo que necesitas saber para consumir esos suplementos que necesitas durante el entrenamiento para maximizar tus entrenamientos. En primer lugar voy a hablarte de los beneficios o de las funciones que tienen estos suplementos consumidos durante el entrenamiento. El primero de todos y el más importante de todos ellos es la hidratación. ¿Por qué? Principalmente nuestro organismo, cuando realizamos actividades físicas, lógicamente sufre de cierta deshidratación, de cierta pérdida del agua que compone nuestro organismo, y por lo tanto el ir recuperándola es fundamental para mantener nuestro rendimiento. Para ello no es suficiente muchas veces solamente con el aporte de agua, sino que vamos a tener que incluir otro tipo de ingredientes para poder maximizar esta hidratación. En segundo lugar sería la función energética. La función energética es otra que es de vital importancia, sobre todo durante los entrenamientos, para que nuestro rendimiento no caiga en picado a medida que vamos avanzando en ese entrenamiento. Para ello vamos a requerir de algunos sustratos energéticos, como pueden ser hidratos de carbono principalmente, ¿vale? Pero no son exclusivamente hidratos de carbono, como podremos ver a lo largo del vídeo. Y por último, la función de recuperación sería también una función que, aunque se quede en un marco un poco aparte de lo que es el intraentrenamiento como tal, también es de vital importancia, puesto que el consumo de algunos sustratos energéticos durante este entrenamiento ayudarán no tanto a lo mejor a la recuperación como tal, que también, sino más bien a el no excesivo catabolismo que puede ocasionarnos un mayor daño muscular y en consecuencia una recuperación más tardía en el tiempo, lo que puede ocasionarnos al final que nuestra frecuencia de entrenamiento tenga que ser inferior o la carga de entrenamiento que podamos tolerar sea muy inferior. Muchos de vosotros seguramente os estaréis preguntando hasta qué punto es necesario el consumo de ciertos suplementos durante el entrenamiento para realmente sacarles un partido si nuestro entrenamiento, por ejemplo, es muy corto o realmente a lo mejor nosotros no lo requerimos. Bueno, normalmente las premisas van de la siguiente forma: entrenamientos inferiores a 45 minutos de duración normalmente no requerirían de un aporte extra a nivel de suplementos más allá de lo que es el agua. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Como veis, he nombrado tres funciones: hidratación, función energética y función de recuperación. Si alguna de ellas se ve mermada, independientemente del tiempo o la duración del entrenamiento, tendríamos que incorporar algunos suplementos que no necesariamente tienen que ser suplementos como tal, porque puede ser simplemente el aporte a lo mejor de cloruro sódico, o sea, sal común, para intentar mantener esas funciones en el mejor estado posible a lo largo de todo nuestro entrenamiento. Por lo tanto, a veces cuando leemos artículos científicos y a lo mejor se mira a ver si realmente necesitamos o no necesitamos el consumo de bebidas intraentrenamiento, porque nuestro entrenamiento a lo mejor es de media hora pero a una intensidad muy alta, como puede ser a lo mejor algunos entrenamientos de CrossFit, pues realmente no es un blanco o un negro, porque habrá personas que a lo mejor en esa situación de 30 minutos a tope, ¿vale?, sufrirán de cierta deshidratación y por lo tanto una correcta hidratación con el aporte no solamente de agua, sino también de a lo mejor algunos electrolitos puede ser la solución realmente para mantener esa intensidad a lo largo de todo el entrenamiento y por lo tanto que nuestro rendimiento no decaiga en exceso. ¿Cuáles suelen ser los ingredientes más utilizados de cara a estas bebidas intraentrenamiento? Bueno, vamos a comenzar hablando por a lo mejor el más importante, que suele ser el aporte de carbohidratos. Dentro de este aporte de carbohidratos habría que diferenciar varias cosas. Lo primero, el tipo. De todas formas, tienes un vídeo en el canal en el que hablo de las diferencias entre la maltodextrina, la amilopectina y la ciclodextrina, así que te aconsejo que lo veas si no lo has visto antes. En cuanto a los tipos, podríamos diferenciarlos en varias formas, ¿vale? Ya sea por peso molecular, ya sea por los monómeros por los que están compuestos, si están compuestos única y exclusivamente de moléculas de glucosa, si están compuestos de moléculas de glucosa y moléculas de fructosa. Pero a donde quiero llegar con este vídeo, y tampoco para no extenderme mucho, es sobre todo que personas, sobre todo que puedan tener cierta intolerancia a la fructosa, es mejor que únicamente se basen en el consumo de algunos carbohidratos hechos únicamente con monómeros de glucosa, ya sea por ejemplo ciclodextrina, que sería el más idóneo, pero lógicamente también el más caro, o formas a lo mejor más económicas como puede ser la amilopectina o la maltodextrina. Sin embargo, personas que no tengan ningún tipo de inconveniente con la fructosa pueden beneficiarse precisamente del consumo de algunos preparados de mezclas de glucosa y fructosa en formato de sacarosa, aunque no es lo más recomendable desde mi punto de vista por los picos de insulina que puede producir durante el entrenamiento, lo cual no sería muy óptimo. Y luego por otro lado, si no, tendríamos la opción del consumo de palatinosa, que a nivel de peso molecular es muy similar a la sacarosa, pero su impacto a nivel de la glucemia sanguínea es muy inferior, lo cual nos da, vamos a decir, una energía mucho más regular a lo largo del entrenamiento, sin tantos picos a nivel de la glucemia y por lo tanto una liberación de insulina mucho más sostenida. En cuanto a las cantidades, aquí tendríamos también que ver si única y exclusivamente vamos a estar consumiendo
suplementos o carbohidratos, mejor dicho, únicamente procedentes de la glucosa o procedentes de la glucosa y de la fructosa. Normalmente se suele hablar que unas cantidades de 60 gramos por hora aproximadamente de únicamente algún polímero de glucosa suele ser lo idóneo, o al menos lo que la gran mayoría de la gente suele llegar a tolerar como máximo. Sin embargo, se ha visto mediante el entrenamiento digestivo de algunos investigadores que esta cantidad de 60 gramos puede ser mucho más alta, sobre todo inicialmente, solamente por el mero hecho de incluir fructosa ya alcanzaríamos en torno casi a unos 100 gramos por hora el consumo de carbohidratos. O sea, podríamos tolerar casi 100 gramos de carbohidratos por hora de entrenamiento. Sin embargo, con el entrenamiento digestivo que comento, ¿vale?, de algunos investigadores, se puede alcanzar cantidades muy superiores. Y de hecho, esto es algo bastante personal porque se ha visto en deportistas de alta competición, concretamente en ciclismo, cantidades de 150 para arriba, lógicamente con un entrenamiento digestivo de mucho tiempo. Por otro lado, también es importante la concentración de estas bebidas, ¿vale? Aquí he hablado de valores absolutos, ¿vale? 60 gramos, 90, 120, pero sin embargo también podríamos irnos a concentraciones de en torno a 6, 8%, un 8% de carbohidratos de la bebida que tengamos. O sea, esto significaría que por cada litro de disolución tendríamos que consumir entre 60 y 80 gramos de carbohidratos. Puede ser una cantidad interesante a consumir para que no tengamos ningún tipo de problema digestivo, ya que normalmente el problema, sobre todo de las bebidas intraentrenamiento, suele ser estos problemas digestivos. Por otro lado, y normalmente suelen ser un poco los olvidados, son los electrolitos. Concretamente, el más importante es el sodio, ¿vale? Aquí no quiero hablar tampoco de cantidades muy específicas, ya que es algo bastante personal, pero hay que tener en cuenta que el sodio no solamente actúa como un electrolito en el sentido de su función, vamos a decir, electrolítica, sino que tiene más funciones además de ellas. La primera de todas está sobre todo en la captación de la glucosa por parte de los enterocitos, o sea, de las células de nuestro intestino. Hay transportadores que son dependientes de sodio y por tanto el consumo de carbohidratos junto al consumo de sodio va a optimizar esta absorción de carbohidratos durante el entrenamiento. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el sodio, además de ayudar en el impulso nervioso y en la contracción muscular, tiene un impacto en la tensión arterial. ¿Por qué? Porque al final actúa también como un osmolito, o sea, actúa captando moléculas de agua. Por lo tanto, una persona que al final consume sodio durante el entrenamiento va a poder evitar problemas de hipotensión, que suele ser algo bastante común en deportistas y sobre todo en situaciones de mucho calor donde la deshidratación es mucho más fuerte. Ya en un segundo plano iríamos a por algunos preparados de aminoácidos o de proteínas, ¿vale? ¿Por qué digo en un segundo plano? Porque normalmente las bebidas intraentrenamiento no requieren al 100% del consumo de estos aminoácidos, principalmente porque si has comido poco antes de entrenar y vas a comer después de entrenar, pues lógicamente ese aporte de aminoácidos durante el entrenamiento, a lo mejor un entrenamiento de fuerza de una hora y cuarto, una hora y media, no te va a dar, vamos a decir, unos beneficios excesivamente amplios, más allá que un agujero en el bolsillo. Sin embargo, en personas que a lo mejor distancian mucho la comida preentrenamiento de la comida postentrenamiento o en entrenamientos excesivamente largos, ¿vale?, sí que es interesante el aporte de algunos preparados de proteínas o de aminoácidos. En cuanto a las proteínas, te recomiendo principalmente preparados hidrolizados por encima del 20% de hidrólisis. ¿Por qué? Porque hidrolizados con un porcentaje muy bajo de hidrólisis van a requerir de mucha digestión. Y justamente tú, cuando estás haciendo deporte, lo que te interesa es no tener, vamos a decir, una sensación de digestión continuada, que pueda haber una competición por esa sangre entre el tejido muscular y el tejido digestivo. Y luego, por otro lado, si no, tenemos también la opción de incluir aminoácidos esenciales, ¿vale? Los aminoácidos esenciales, lo bueno, entre comillas, que tienen, ¿vale?, es que las dosis que hay que consumir son algo más bajas que, lógicamente, una proteína hidrolizada, ya que una proteína hidrolizada estaríamos hablando en torno a 20-25 gramos de consumo por bebida de intraentrenamiento, y aminoácidos esenciales, sin embargo, en torno a 10 gramos. Sí es cierto que el problema que tienen los aminoácidos esenciales es que el sabor no es relativamente bueno. Sin embargo, pues bueno, como se suele decir, al final cada persona tiene que intentar un poco adaptar cada suplemento a sus necesidades específicas durante el entrenamiento y, por lo tanto, pues lógicamente, si requieres de ese aporte nitrogenado en base de aminoácidos o en base de proteína, pues lógicamente vas a tener que hacer este consumo de estos preparados. Y en un tercer plano ya estaríamos hablando a lo mejor de algunos otros ingredientes que podrían ser interesantes incluir, pero que son un poco más anecdóticos o no tan necesarios de cara a una bebida intraentrenamiento. En este caso, por ejemplo, podríamos
podríamos estar hablando de la tirosina, ¿vale? La tirosina es un aminoácido que actúa de precursor de algunas catecolaminas que pueden ser interesantes de cara al entrenamiento, como puede ser la adrenalina, noradrenalina y la dopamina. Luego, por otro lado, también podríamos hablar de agentes hidratantes. En este caso hablaríamos del glicerol. Sin embargo, el problema que tiene el glicerol, ¿vale?, es que en personas que son relativamente sensibles a los polialcoholes, pues lógicamente lo que puede producir es justamente el efecto contrario, literalmente que tengan una diarrea durante el entrenamiento. Por lo tanto, es un suplemento que mi recomendación es que empecéis por dosis muy pequeñitas, en torno a 1 mililitro por litro, ¿vale? Y poco a poco vayáis aumentando hasta adquirir una cantidad que os beneficie en el sentido de la hidratación, pero que no os perjudique en el sentido de tener una diarrea. Y luego ya por último, y esto es también un poco empírico, es sobre todo la incorporación de algunos ácidos orgánicos. Ácidos orgánicos estaríamos hablando, por ejemplo, de ácido málico, ácido cítrico. ¿Por qué? Porque este tipo de ácidos tienen, vamos a decir, una vía de metabolización un poco distinta a la de otros sustratos energéticos. Por lo tanto, puede ser una vía anexa de incorporación de energía a todo este pool energético que requerimos para el entrenamiento. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que si quieres prepararte para ser entrenador personal o dietista de una forma 100% legal con AudioFit, tienes los enlaces en la descripción. Y bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si tienes cualquier duda, déjamela en comentarios y deja tu manita arriba. Un saludo y hasta la próxima.